Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda, número 1 de políticas migratorias y movilización de recursos institucionales. Yo soy Alfredo Gualde, soy profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Contamos con la participación y aprovechamos para darles la bienvenida a nuestros 4 ponentes de esta mañana, 4 ponentes que presentarán 3 ponencias, porque Florence Boyer y Aruna van a presentar un solo trabajo. Entonces tenemos de aquí a la 1:15 aproximadamente, porque después algunos querrán ir a comer probablemente, y para ello estamos previendo que cada ponencia, digamos, se desarrolle en 20 minutos aproximadamente. Cuando concluyan en las exposiciones yo haré un brevísimo comentario y finalmente abriremos la participación al público. El primer trabajo se denomina La fábrica de la política migratoria en Níger, según la traducción que tengo aquí, hacia una gestión humanitaria y securitaria de la migración, y estará a cargo de nuestros colegas Aruna Munkaila y Florence Boyer. Florence Boyer, voy a leer rápidamente 3 líneas de su currículum. Es encargada de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo y miembro de la URMIS desde 2013. Ha llevado a cabo trabajo de campo en Níger y en Burkina Faso, estudiando el tema de las migraciones intraafricanas desde el punto de vista de los estados del Sahel. Sus trabajos de investigación se inscriben en un enfoque global de las movilidades y cuestionan los proyectos migratorios, pero también los procesos de instalación y o retorno en el espacio urbano. Y Aruna Munkaila es profesor, Aruna Munkaila es profesor investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey y especializado. Y tiene distintas publicaciones en revistas como Hombres y Migraciones o los cuadernos de Ultramar. Bueno, sin más preámbulo, entonces daríamos la palabra a Aruna para que empiece su participación, recordándole que tienen entre los dos 25 minutos. Merci. Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices pour l'invitation. Je pense notamment à Françoise Lestage, à Maria Dolores, mais également à Florence, qui m'ont invité au Mexique. A México y me permitieron venir parte de los migrantes africanos. Me acuerdo siempre de la entrevista que tuvimos ayer, y nuestra ponencia va a hablar de la fábrica de la política migratoria en Níger, y notablemente en Níger desde 2007 el Estado se inscribió en un proceso de elaboración. Tiene casi 10 años, este documento todavía no sale, estamos haciendo una vista previa y mientras tanto hay muchas cosas que se han cambiado, y la emergencia de los nuevos actores en la migración, y también hubo muchas cosas que se han cambiado en esta agenda política en cuestiones de migración y en cuestiones nacionales e internacionales. Entonces es interesante ver cómo se construye esta política migratoria en Níger y ver un poco quiénes son los actores presentes, las acciones, cómo se construye esta política. Para los que no conocen el Níger, el mapa no es muy bueno, pero permite ver un poco la posición de Níger, que ocupa un lugar
central en la parte norte del continente africano, la distancia entre el Mediterráneo, la Guinea del Sur y la Atlántica del Oeste. Níger, con esta posición, es una parte muy importante, un lugar importante entre las diferentes regiones, y por su posición geográfica los intercambios sostuvieron migraciones, y Níger también es se ve como un país de paso. Y por eso ocupa un lugar muy importante en el debate actual de la gestión de la migración internacional hacia Europa. En 2015, de la visita, la autoridad de la Unión Europea para los Asuntos Extranjeros y todos los ministros europeos también, el francés que estaba en Níger, los pasillos migratorios sobre la forma mediática pero también política. Níger es antes que nada una especie de movilidad. Sabemos que la migración en ciertas temporadas de personas de Níger, de las grandes capitales del lado atlántico, empezaron a principios del siglo XX y constituyen económicamente elementos decisivos en las zonas de salida, y la migración en el Níger es uno de los elementos decisivos más importantes hacia Magreb y Europa. El Níger es un país de migración, de tránsito, pero más marginalmente de migración. En los tres casos, los intercambios migratorios siguen siendo mayoritariamente con los otros países de África del Oeste, que es el primer destino de los migrantes de Níger, pero también el origen de muchos migrantes que van hacia Magreb, y los pasillos migratorios se han construido desde Ghana, de Nigeria, de Costa del Marfil, de Togo, después de la instalación de una parte de sus migrantes. Y todavía hoy, a pesar de la multiplicidad de los pasillos migratorios y la composición contemporánea que se han observado, sigue siendo podemos tomar los resultados de la migración de 2011, que muestra que el 60% de los migrantes tienen los países de África del Oeste como destino, y ellos mismos se dirigen hacia Libia principalmente, y del Camerún y de República Democrática de Congo y de Magreb. Esos tienen muchos años, desde la época colonial, desde los años 50. Esos movimientos son movimientos de trabajo y se desarrollaron hacia el Magreb por la expropiación petrolera y todos los programas relacionados con el petróleo que se implementaron, que han contribuido a la migración profesional, la migración laboral de personas desde Níger hacia el Magreb. Y es 190, es un espacio de tránsito para África subsahariana, para personas que van hacia Europa, hacia el Magreb, y los migrantes que van desde la Costa del Marfil, desde Ghana, desde Nigeria
y que transitan por Nigeria. Son estimaciones alrededor de 90 millones de inmigrantes que van hacia Libia y Argelia, y posiblemente hacia Europa. Con la guerra en Libia en 2011, Nigeria ha visto el retorno de muchos migrantes que van desde Libia. Y es un país también, Níger, es un país, tenemos más de 240.000 personas desplazadas en el noreste de Nigeria. Los de Nigeria que son refugiados hacia el sureste del Níger. Desde también ha sido una crisis Libia, de miles de refugiados de Mali. En 2014 hemos visto también el repatriamiento si vemos la función de inmigración, también es los resultados. Y vemos que con lo que acabo de describir, que Níger es un país donde tenemos una forma de movilidad y que esta fuerza se produce en un contexto precario, con el control del espacio, en el que Níger desempeña un papel clave. Tenemos una base militar americana que no ha servido mucho, porque recientemente hubo más de 80 muertes, pero es sencillo. Los discursos de los políticos han cambiado, y la configuración de la migración, que fueron marcados por los años 2000 y por medio institucional y político. Entonces, para hablar de otra cosa, vamos a analizar la dinámica creciente de la población en Níger, cómo el marco institucional ha evolucionado con la emergencia de una multitud de actores contradictorios y en la fábrica de la política migratoria. Y para esto yo voy a hablar de la evolución, y luego voy a pasar el micrófono para que evoquen y resalten la convergencia que estamos viendo sobre la reconfiguración de la institución. Sabemos que no tenemos todavía documentos de política nacional, aunque Níger, que existe desde el 2007, por el momento no hay marco oficial sobre la migración, pero tenemos varios organismos que intervienen directamente en estos asuntos internacionales, aparte del Ministerio clásico que conocemos, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Empleo. Hay una evolución desde finales de los años 90, 2000, que se ha reforzado con la creación de varios organismos dedicados a la creación, que se ha implementado en 1998, y otro contra la trata de personas, que se fue implementada para implementar estrategias políticas contra la trata de personas. Tenemos también desde 2004 una estrategia para el desarrollo, que son zonas que son más sensibles para las intervenciones sobre todos los migrantes que han venido a Costa del Marfil y a Libia, y es que ha sido reforzado también por la creación de un comité en 2007 sobre la política nacional, un comité interministerial
en el cual tenemos una organización internacional por la migración conservadora. Y se han realizado al menos 3 estudios en el marco de ese trabajo, y también son españoles que han financiado esos estudios, porque desde 2008 existe un proyecto de migración que es financiado por la cooperación española. Tenemos también la Unión Europea, que está muy presente en la elaboración de esta política. Les recuerdo que el 16 de junio, en 2 o 3 días, va a haber una reunión de expertos de la Unión Europea que van a apoyar y elaborar una estrategia nacional de lucha contra la migración clandestina. Entonces, estamos yendo hacia ese aspecto. También Francia, por los organismos internacionales, la OIM es imprescindible en Níger, y observa el comité de elaboración, pero también en la situación de vulnerabilidad de los migrantes, la estabilización comunitaria es una catástrofe nacional, natural, y sobre las catástrofes hubo muchas campañas para desanimar a los migrantes a que salgan. Los antiguos migrantes, y no solamente son los migrantes, sino el potencial, también participa al refuerzo de las capacidades de migración, y intervienen en la migración y de desarrollo, y desempeña un papel importante en la estrategia en Níger, notablemente en los miembros que son financiados y que nace con el objetivo específico de estabilidad de los flujos migratorios. Desde la cumbre africana del Vallet en materia de inmigración, se hizo la decisión que se ha implementado en el Buró de Cooperación, y que han demostrado también su voluntad de comprometerse en estas cuestiones migratorias. Níger, acerca de la implementación de esta cuestión, hubo también un sufrimiento en los asuntos extranjeros, y a nivel regional tenemos la comisión, es una plataforma regional para estas, y con esto nos acercamos a estas políticas. Se aleja cada vez más del fundador de cierta organización. Cada vez hay más, se va cada vez más hacia cosas irregulares. El Níger tiene también un proceso con una ley contra la trata de las personas, una ley sobre el tráfico de migrantes, la aplicación, y estamos viendo la aplicación efectiva de esas leyes. El Níger ha presentado un proyecto también para la prevención y la lucha contra la migración. El FRANCEPA no he podido hacer. Hay 147 millar para la SECU, repatriados o devueltos. Encontré el jefe de la misión del OIM, de la institución de un estudio, y me decía que ha pensado mucho y que está viendo cómo se puede permitir, porque había hablado con unos migrantes senegaleses
cómo se puede darles la oportunidad de inscribirse en las universidades. Yo pienso que no se van a ir del Senegal para venir a inscribirse en Bengal. Pero es bueno que cambie un poquito de idea. La gestión de la migración en Níger, internacional, los objetivos, si para unos la dimensión no tiene caso, para otros tiene mucha lógica. La cuestión migratoria para evitar la migración y en ese contexto podemos preguntarnos la margen de Níger y que se ha elaborado una política migratoria coherente y sus intereses y los de su población. Dejo a mi colega Florence sobre la aceleración del control y el repatriamiento. Voy a seguir viendo política. Estas estructuras progresivamente desde poco tiempo, 5 o 6 años nada más. Entonces voy a tratar de presentar un poco las diferentes acciones que se han implementado en esta crisis, la caída, la guerra en Libia. Es un papel muy importante y en estos actores de la implementación de un dispositivo de gestión de migraciones y un dispositivo que por el momento es de repatriación. Eso desempeña un papel fundamental que en Níger son 5 representaciones regionales, 5 centros de refugiados en el norte del país, para una organización que solamente está presente desde el 2006 y tenemos más o menos 50 empleados, que eso es muy importante. Y esta crisis de Libia, entonces la instalación primero de la OIM se hizo en 2006 en una lógica de información, de concientización de migrantes del paso de tránsito en los peligros. Tenemos aquí 3 letreros que son ejemplos. Entonces esos son las ciudades de paso en el país. Son campañas de concientización para los migrantes, para resaltar los peligros de la inmigración que atraviesan el desierto. Entonces, el primer problema es la caída de Kadhafi. Entonces, eso va a consolidar las acciones en una lógica directa de los flujos migratorios, porque la guerra, ya habíamos hablado de eso, tuvimos flujos forzados de expulsiones, personas que han regresado a Níger y se han financiado su repatriación también de Nigeria y de África del Oeste. Y en ese momento Nigeria ha delegado la recepción a una ONG, CICR, Comisión de la Cruz Roja, que puso un centro de alojamiento de migrantes. Es un sistema relativamente precario, pero el CICR cerró en 2015 y es un centro de recepción y tránsito que en el periodo de una apertura de este centro es la consagración de la estructura y el papel central que desempeña hoy el OIM
la OIM en la repatriación y en la implementación de estas políticas de flujos migratorios en Níger. Entonces, concretamente, los migrantes que son regresados y los migrantes atorados son personas que no tienen recursos, que no tienen nada en el desierto, y entonces hacen un llamado hacia ellos. Entonces es un llamado de los migrantes hacia la OIM. Entonces ellos financian estos centros y entonces después los mandan a sus países de origen o sus pueblos de origen. Entonces a veces toma un mes, depende de los periodos. Estoy yendo un poco rápido. Además de este papel de repatriación de la OIM, hay cierto número de proyectos que se han implementado sobre son proyectos sobre el regreso voluntario que podemos hablar mucho de eso. Hay dos tipos de proyectos implementados para la reinserción de los migrantes, y son proyectos de capacitación para artesanías, por ejemplo. Entonces se ha reducido a la creación de actividades como panaderías, crear un taller de mecánica. Entonces se implementan estos recursos, pero es muy restringido y no puede compensar la pérdida. De alguna manera no compensa la pérdida de la migración. El otro elemento con respecto a estos proyectos del que quisiera hablar es su carácter voluntario. En el contexto de Nigeria el día de hoy, las inmigraciones de tránsito, podemos cuestionar esta idea de voluntariado. Hay una voluntad de los inmigrantes cuando regresan o cuando están perdidos en el desierto. Es una gran vulnerabilidad. Entonces la pregunta no se hace, no tienen opción, tienen que regresar, y entonces están como que atorados en este centro de la OIM. Otro elemento en estos pueblos, en los pueblos a los que los mandan, que también tienen gran vulnerabilidad. Entonces no es necesariamente estable, y la OIM tiene la necesidad, tiene la función de proporcionar algo estable. Entonces el elemento principal relacionado con estos proyectos es a nivel del discurso político, es que encontramos un desliz de los otros actores de la humanidad. Entonces hay entonces esto desanima a la migración, y se hace una lectura para desanimar a los migrantes. Es que todos los migrantes que están en el norte de Níger se califican como clandestinos. Entonces pasan de ser de un tránsito a una situación clandestina, y hacen una inmigración clandestina. Entonces, este centro de la OIM, la posición es que todas las personas en Níger, todas quieren llegar a Europa, y esta idea es totalmente falsa. Hemos hecho la prueba. Recientemente, la consecuencia política es que en el norte de Níger tenemos personas de Níger, de Nigeria, de Níger, que están en su propio país y en el espacio de libre circulación, pero ellos tienen también el derecho de quedarse ahí. El voto de la ley contra la trata de personas en Níger en 2015, pues se puede retener algo importante de esta ley, es que si se aplica, pues todavía no
se debe aplicar, pero todavía no. La policía de Níger puede detener a cualquier persona que tenga la intención de cruzar de manera clandestina una frontera. Entonces, eso significa que la policía de Níger puede detenerlos. Es decir, todas esas personas que entran y salen, pero mientras todavía estén en el territorio nacional, entonces en la ley la repatriación se enuncia claramente. La repatriación son organismos internacionales que se encargan de eso y no tienen el papel de policía y no tienen ese papel. Vemos el papel muy ambiguo de estos organismos que han aceptado visiblemente acompañar el papel de la policía. Y la última etapa que se está haciendo ahorita en esta cuestión es la implementación de un modo de gestión de la inmigración. Es que se está deslizando aquí entre la lucha contra el terrorismo y se están distribuyendo todos los fondos, y hoy más de la mitad de esos fondos se destina a la policía y al ejército. Entonces la policía controla las fronteras y controla el movimiento. Y voy a concluir. Para concluir, rápidamente, creo que podemos retener 3 puntos que me parecen importantes. Por una parte, este desliz del lado europeo hacia las organizaciones internacionales, el empleo del término de clandestino para calificar a los migrantes, y en este espacio donde tienen el derecho de circular. Si toman la ruta del norte, que es un poco loco, y vivimos en Níger, en el mapa de Níger estamos muy al sur de la Unión Europea y del mar Mediterráneo. Hay un efecto de retorno de la crisis de migrantes que, entre comillas, que concierne a la Unión Europea, para la Unión Europea hay cierta facilidad para tornarse hacia África. Y entonces Níger es el primer país que tiene cierta estabilidad política y hacia el cual un europeo puede dirigirse. La cuestión de lo lejos ya no se hace. Entonces la pregunta aquí sigue siendo muy ambigua. En los discursos oficiales está muy claro. En los discursos y el modelo europeos de la fabricación entre migración y lucha contra el terrorismo y seguridad, esta dimensión de la seguridad se acepta totalmente y la migración se utiliza de alguna manera como pretexto para captar lo que hoy es una situación de seguridad y lo que se constituye ahora en las zonas de llegadas en Níger. Sobre el término, la seguridad, los términos de seguridad e inmigración son muy importantes. Entonces se está implementando una ronda de seguridad que concierne a las ONGs. Entonces el ejército es un beneficiario muy grande, la policía, las aduanas, etcétera. Entonces tenemos un ampliamiento de los actores, una ampliación de los actores, y les doy las gracias. Muchas gracias a Florence y a Una. En segundo lugar, tenemos la participación de David Fitzgerald, codirector de estudios comparados de la migración de la Universidad de California en San Diego. El trabajo de David, el trabajo de investigación, intenta entender las leyes y las políticas que regulan
la migración internacional como un sistema total de interacciones entre los actores en países de origen y destino. Dicho de una manera muy breve, bueno, además de ser codirector del centro que acabo de mencionar, ha sido premiado con una distinción de la Asociación Americana de Sociología por sus trabajos y por sus publicaciones. David, encantado de que estés con nosotros. Puedes comenzar tu participación. Tienes aproximadamente el mismo tiempo, 25 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hoy les quiero hablar sobre un tema que ya hemos tocado en la presentación de Michelle y ahora con la presentación de ustedes. Y es que hay un fantasma que recorre Europa, Australia y América del Norte. Es el pánico moral sobre el solicitante de asilo. Hay 148 países que han firmado la convención o el protocolo sobre el estatus de los refugiados, y sabemos que el artículo 33 de esta convención prohíbe el refoulement, la devolución a individuos a territorios donde están en peligro por causa de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Sin embargo, es casi imposible llegar a las fronteras del norte global para gozar de este derecho de no refoulement. Los gobiernos de los países del norte global mantienen a distancia, así con un control remoto, mantienen a distancia a los migrantes. No les dejan ni siquiera llegar a los aeropuertos, medio de requisitos de visas, el desplazamiento de control a las aerolíneas, el establecimiento de países de colchón como México, Indonesia, Turquía y muchos otros métodos. Y en su conjunto, los métodos constituyen lo que Aristide Zolberg sí llamaba control remoto, remote control, control a distancia, si vous voulez. En algunos casos, los blancos del control remoto específicamente son los solicitantes de asilo. Y a veces los blancos son otros que migran por muchos motivos. Puede ser la reunificación familiar, motivos económicos, el turismo, el terrorismo, etc. Pero en todos los casos, el control remoto afecta a los que solicitan el asilo. Bueno, la paradoja de las políticas de asilo es la siguiente. Si cumples con los criterios jurídicos para adquirir el estatus de refugiado, te puedes quedar si llegas, pero no te permitimos llegar. Ahora pasemos a la otra frontera de México, la frontera olvidada, su frontera de 1,100 kilómetros con Guatemala y Belice. Elizabeth no lo ha olvidado porque estudia el Belice, pero muchas veces llamamos esta frontera la frontera olvidada. Y según el subsecretario del Department of Homeland Security en Estados Unidos, efectivamente la frontera sur de México ahora es la frontera sur de la Unión Americana. A primera vista, México no parece un país colchón migratorio. Su frontera con Guatemala está efectivamente abierta. Y diario los migrantes indocumentados cruzan el río Suchiate a unos metros de la Carita y a los costados del puente oficial. Pero si la mera línea es abierta, lo que sí tiene México es que le llaman la frontera vertical. Las autoridades vigilan las rutas de transporte, sea por ferrocarril, aire, carretera. Y hay algunas cosas nuevas, y voy a comentar de estas cosas nuevas, pero también es importante rescatar una historia larga y fea, que hay 3 décadas de antecedentes de este tipo de política. En los años 80, México endureció sus políticas de visa dirigidas hacia las nacionalidades centroamericanas.
Estableció campamentos de refugiados en el extremo sur del país para contener los refugiados. Y a partir de 1982 empezó a restringir la circulación de los centroamericanos en las zonas fronterizas de México, Estados Unidos. A partir de los años 90, Estados Unidos empezó a pagar la deportación de muchas terceras nacionalidades. Y desde 2007, Estados Unidos ha financiado la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida es un programa paraguas que abarca muchas cosas. Pero dentro de sus iniciativas es el control fronterizo. Y en este ámbito, Estados Unidos está pagando el software y hardware para establecer gigantescas bases de datos migratorios. Y las bases de datos son para el gobierno mexicano, pero están ligadas directamente a las autoridades norteamericanas, todas las agencias que puedes imaginar, mucho más allá que Homeland Security. Financia sistemas para el escaneo de documentos, para poner datos biométricos dentro de esta base de datos, equipo para escanear vehículos, equipo para comunicación y también el entrenamiento de cientos de agentes del INAMI, o sea, los servicios migratorios en este país. Desde los años 90, Estados Unidos también ha financiado spots y carteles que adviertan a los migrantes potenciales y sus familiares de los riesgos corridos en camino al norte. Acabamos de ver unos ejemplos muy parecidos en el contexto africano, pero aquí hay una diferencia muy llamativa. En el contexto africano, abajo del cartel apareció una banderita europea mostrando quién pagó el cartel. Aquí no hay nada. O sea, y del lenguaje uno se supone que es el gobierno guatemalteco que lo financia, pero no. Son los norteamericanos, como siempre. Pero en serio, José Manuel Valenzuela habló del trabajo sucio y la escala del trabajo sucio es enorme. A partir de los años 90, México ha deportado más de 3 millones de individuos de este país y lo hace un colchón migratorio muy grueso. La gran mayoría de ellos son centroamericanos y sobresalen los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, digo. Bueno, en la gráfica se ven las deportaciones de las 3 nacionalidades que mencioné, por México en rojo y Estados Unidos en azul. Históricamente, México ha deportado más centroamericanos que Estados Unidos, y por mucho. De 2009 a 2014, Estados Unidos deportó más, pero el año pasado México volvió a deportar más centroamericanos que su vecino. Según las estimaciones de INAMI, México detuvo alrededor de la mitad de los centroamericanos indocumentados rumbo al norte entre 1995 y 2010. Estados Unidos detuvo un cuarto de esta población y del 15 a 20% lograron entrar a Estados Unidos. Así que México está haciendo mucho del trabajo pesado en este ámbito. En esta gráfica aquí se puede apreciar las deportaciones de las 3 nacionalidades centroamericanas en rojo y las detenciones en azul. Y van a notar que la gran mayoría de los centroamericanos detenidos en México son deportados. O sea, las cifras tienen que ver con eventos, no personas, pero podemos inducir que la gran mayoría de los detenidos están expulsados. Y muy pocos buscan el asilo en México, aún menos lo reciben. Son cifras aquí en términos absolutas. De 2002 a 2015, el gobierno concedió el estatus de refugiado a solo un poquito más de 2,000 extranjeros.
Últimamente, la mitad son centroamericanos en rojo. En papel, las leyes de inmigración y asilo en México son de las más progresistas del mundo. Y la defensa de los derechos humanos es la base discursiva de estas leyes. Pero todos que lo estudiamos lo sabemos, que en la práctica muy pocos migrantes tienen el acceso a pedir el asilo. El sistema es marcado por una discreción casi absoluta por parte de gobernación, está hasta en la Constitución, y los agentes suelen extorsionar en vez de proteger a los migrantes en tránsito. Ahora bien, el trato de los cubanos en tránsito por México contrasta con el de los centroamericanos. La distancia entre Cuba y México es casi igual que la distancia entre Cuba y la Florida. Y desde mediados de la primera década de este siglo, ha habido muchos más cubanos cruzando entre Cuba y Yucatán. Bueno, los números son bastante elevados, porque bajo la política norteamericana de pie seco, pie mojado, los cubanos que llegan a la playa o que llegan a la garita son admitidos y dentro de poco pueden recibir la residencia permanente, mientras los cubanos que están detenidos en el mar son devueltos inmediatamente a Cuba. Y esta política sigue vigente. Así que el año pasado más de 30,000 cubanos llegaron a la frontera México-Estados Unidos, en la gran mayoría en Laredo, pidiendo el asilo y casi todos lo recibieron. Mientras la gran mayoría de los centroamericanos detenidos son deportados, México expulsa muy pocos de los cubanos detenidos. Y aunque las detenciones son muy elevadas en el año pasado, hasta ahora muy pocos están devueltos al gobierno cubano, aunque hay un acuerdo migratorio desde 2008 entre los dos países, pero casi no se da en la práctica. Pues, ¿qué pasa con los cubanos entonces? La mayoría reciben un oficio de salida que les den 30 días para salir de México, o sea, un mes para tomar el camión para Texas. El gobierno estadounidense, para el gobierno, esta llegada de cubanos realmente no es un gran problema, porque no hay un espectáculo en los medios masivos, no hay un espectáculo como lo hay cuando hay familias detenidas de centroamericanos en los atestados, centros de detención, cosa que se ve muy mal de todos puntos del espectro político. Los cubanos benefician como ningún otro grupo en la política migratoria de Estados Unidos como un legado de la Guerra Fría y también por el cabildeo étnico muy eficaz en la Florida. No tengo tiempo de presentar todos los datos, pero cabe mencionar que para los africanos y para los asiáticos, el control remoto por medio de las políticas de visa en México es muy fuerte. Hay una lista de unas 40 nacionalidades restringidas. Es muy difícil conseguir una visa si eres de una de estas nacionalidades. Y la vigilancia en cuestiones de seguridad también es muy estricta. México comparta la lista de todos los pasajeros aéreos que llegan a México con Estados Unidos. Todos ustedes que acaban de llegar a México, sus datos ya están en el norte. Las autoridades norteamericanas también revisan todos los extracontinentales detenidos en México antes de que México los suelte, revisándolos por motivos de seguridad. Si luego llegan unos cuantos a la frontera aquí, pidiendo asilo, no importa mucho. Pero ya veremos si las colas muy visibles en la garita o los números que ustedes vieron ayer en el albergue de migrantes provoca el endurecimiento de esta política de control remoto. Los medios masivos en Estados Unidos ya se están dando cuenta de este fenómeno y se supone que habrá más control.
Pero hasta ahora el gran obstáculo para los extracontinentales es el sistema de visas. Para los centroamericanos es la máquina de deportaciones, de la violencia y de las extorsiones. Todos, menos los cubanos, caen en la misma paradoja del asilo, que los dos gobiernos están colaborando para evitar que los que están buscando refugio pueden llegar a donde lo pueden pedir. Gracias. Gracias, David. Bueno, para finalizar las presentaciones, escucharemos a Françoise Lestage, que es directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, cuyo trabajo se titula Renta de Retorno o Renta Migratoria, reflexiones a partir del estado de Oaxaca en México. Françoise es antropóloga, es profesora en la Universidad de París Diderot, investigadora en la URMIS. Y desde septiembre del 2014 dirige el Centro de Estudios de México y Centroamérica en México. Adelante, Françoise. Esperamos con curiosidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé en qué, todavía no sabía en qué idioma voy a hablar, creo que voy a hablar en francés, porque como es algo sobre México y mis colegas no conocen el tema. ¿Connaissent pas? Lo que me interesa es la relación entre los niveles del Estado y los migrantes mexicanos, los inmigrantes mexicanos, y trabajo en un nivel mucho más micro que mis colegas, entonces no voy a hablar de políticas migratorias de la misma manera a nivel tan general. Y la cuestión de la migración de retorno es una de las facetas de esta relación entre el Estado y sus ciudadanos en el extranjero. Entonces he utilizado el término de renta porque en realidad en México Florence lo utilizó también. Renta migratoria, renta de retorno, no es una noción que se utiliza en la investigación en México. Esta noción de renta yo lo utilicé voluntariamente porque creo que según los colegas que trabajan en África, yo he entendido que eso designa todas las transferencias materiales e inmateriales asociadas con la inmigración. Son recursos obtenidos por financiamientos, pero también por competencias de saberes y habilidades. Entonces se trata de esta renta. En México se utiliza el término de remesas. En algunos textos, remesas sociales. La renta es una especie de conjunto de esos diferentes tipos de remesas, pero también son financiamientos que vienen del exterior, asociados con la migración. Estaré muy contenta si me explican después. Yo he utilizado aquí ese término en el sentido del conjunto de recursos ligados con la migración, financiamientos públicos, rentas y transferencias de material. Lo que quisiera decir es que para mí, si consideramos, no podemos separar la noción de retorno, la renta de retorno, de una renta migratorio, pero sí podemos separar las transferencias materiales e inmateriales. Y me parece que la migración es un paquete muy grande que difícilmente podemos hablar así de renta de retorno. Agustín hace ratito habló de las cifras sobre el retorno, pero me parece que
existe una especie de transferencia global que abarca a los migrantes que van desde México hacia Estados Unidos en su vida y para sus familias, sus familias. Y esta conjetura hace que esos migrantes no sean que regresen de Estados Unidos. Agustín utilizó hace tiempo el término de retorno forzado. No tuvimos tiempo para hablar de eso, pero me parece que habría que reflexionar sobre ese término de forzado, en el sentido en que a mí me parece que con las personas con las que hablo, a las que entrevisto, son inmigrantes de retorno, cuando ellos explican su regreso, explican su proyecto migratorio. Es algo muy complejo en el que vemos cómo las trayectorias individuales cruzan conjeturas extremadamente complejas de trabajo, de seguridad, de violencia, de vida personal. Entonces, de eso quisiera hablar. Entonces, yo trabajo en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, desde hace varios años, en el sur de México. Es un estado, en el último censo de 2010, que tenía el mayor número de migrantes, sabiendo que las cosas cambian. Para darles las cifras, en 2010 el promedio para México era de 65 migrantes, en Oaxaca era de 83. Entonces es un estado donde la migración, hay mucha migración, donde los migrantes van mayoritariamente, de más del 80% que van a Estados Unidos, y eso no es nada nuevo porque la mayoría de la migración en México va hacia Estados Unidos, pero sobre todo en Oaxaca es el caso. No tengo el tiempo de explicar las características de este estado de migrantes, que es un estado con una historia particular sobre la migración, como muchos otros estados mexicanos. Sobre todo al principio fueron los estados del centro hace ya unos años, y luego esto se convirtió en el estado con mayor número de migrantes, con una migración que ha crecido mucho desde los años 80, en los años 90. Lo que quería hablar es la diferencia de esta renta, las ayudas, los financiamientos, las transferencias de dinero que están ligadas con la migración. Desde hace varios años me interesan las deudas públicas del Estado mexicano a diferentes niveles del Estado, que va ligado con las cuestiones de la migración. Desde finales de los años 90, los diferentes niveles del Estado mexicano han implementado un sistema local y nacional de ayuda para migrantes que se ha reforzado desde los años 2000. En este sentido, ayudas administrativas que le explicaron que Agustina explicó hace tiempo la complejidad de estos jóvenes, niños, adultos que se quieren inscribir en la escuela cuando nacieron en Estados Unidos e hicieron una parte de su escolaridad en Estados Unidos. Hay que tener un acta de nacimiento, hay que tener la apostilla, un documento sellado por el Estado mexicano. En estas ayudas administrativas tenemos la obtención de la apostilla. El Estado crea dificultades y nosotros resolvemos de alguna forma estas dificultades, porque hay manera de conseguir estas apostillas. Las actas de Estado civil, las traducciones, etcétera, todos los trámites administrativos, pero también son ayudas jurídicas para muchas cosas, para organizar las transferencias, pero también la búsqueda de desaparecidos, para
poner quejas en los tribunales en Estados Unidos para estar en relación con presos en Estados Unidos. Para los retirados americanos, hablamos hace tiempo de las ayudas médicas para las personas que vienen de Estados Unidos, pero también hay muchas personas que vienen de Estados Unidos a México. Y ese dinero es el Estado mexicano el que ayuda a las personas a obtener esto. Y luego hay ayudas económicas no considerables. Agustín también habló de los problemas hace tiempo enfocados en la ayuda para los que han regresado, o la transferencia de ayudas, y para el módulo de repatriación para los migrantes expulsados puede haber también este módulo que pide boletos de camión para ciertos migrantes y que tienen su boleto de camión que ha pagado el estado de Oaxaca para que lleguen al estado de Oaxaca. Esto va dirigido a los migrantes de retorno, pero también a los miembros de las familias de los migrantes que están en México. Ya he hablado de todo eso, acerca de lo que yo hablé, de lo que yo llamé la gestión del sufrimiento de los migrantes, en un artículo donde también retomé las diferentes ayudas que tenían como objetivo las ayudas del consulado, de los asuntos exteriores, la protección de los ciudadanos, y hablamos mucho de eso ayer también. En el módulo de repatriación son ayudas para presos, desaparecidos, la reclamación de custodia de niños. Entonces yo defendía la idea de que ese sistema tenía varias funciones, uno de los cuales era el mantener a los migrantes en un cuerpo político de origen, y había efectos sobre la construcción de los ciudadanos, porque consideraban que los migrantes y los ciudadanos extranjeros también eran beneficiarios de la ayuda pública mexicana. Estas ayudas que el Estado da, estamos en un país donde no es necesariamente fácil obtener ayudas. Las personas tienen miedo a pedir algo en un grupo que conocemos. Pero existe, a partir de mi experiencia en Oaxaca, existen ayudas para las personas, para los migrantes, y estas son ayudas de protección de extranjeros, y existen en todos los países, pero en México van muy lejos en esta protección y se distribuyen a gran escala. En México, en su territorio nacional, hay toda una cadena de instituciones para migrantes y sus familias que van desde la municipalidad, el municipio de Oaxaca, por ejemplo, y del México hacia afuera de su territorio nacional, que son activos en su dominio en áreas diferentes y en representación de los estados, todos juntos. Se me olvidó cambiar. Entonces el primer punto son las ayudas públicas y luego la movilización para obtener estas ayudas públicas, y después estos apoyos públicos son parte de la rutina de todos los países del mundo, pero muy desarrollado en México, sobre todo comparado con Estados Unidos. Y eso es de la SRE, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de los consulados en Estados Unidos.
y a nivel del Estado federado, en Oaxaca, hay una agencia pública en el Estado para ayudar a los migrantes, y también en Oaxaca desde hace varios años a nivel de municipios, que fue organizado porque la persona que dirigía este instituto desde hace varios años es un líder político de un grupo de migrantes en Estados Unidos que se ha encontrado, que se convirtió en un funcionario hace 5 años. Y algunos de ustedes lo conocen, claro, y está muy limitado en su acción, como ya lo podrán imaginar, pero ha impulsado ciertas reformas y participó mucho en el municipio. Pero las cosas funcionan como en todos lados cuando hay personas que se encargan de ello. Entonces, donde no pasa nada, hay otros municipios donde hay una persona que hace el vínculo y es muy activo en el otorgamiento de estos apoyos. Entonces, todos estos apoyos requieren una coordinación de este nivel. Es muy complejo para ir y venir de las diferentes agencias de México para cualquier operación, la que sea. Ahora, los apoyos, eso es una especie de marco general para los apoyos a los migrantes y a sus familias, que es extremadamente activo, y yo paso días enteros en el Instituto de Migrantes y veo a muchas personas, muchos casos, y hay unas 10 personas que trabajan ahí. Entonces hay verdaderamente un caso aquí. No sé cómo es en el resto del país, pero hay una actividad real y resultados reales de estos apoyos. Y después los apoyos en esta misma agencia son los apoyos sobre los retornos. El Estado mexicano y los programas sociales en ciertas categorías de ciudadanos, para los pobres, los indígenas, las familias de pocos recursos. También hay apoyos destinados a los migrantes de retorno, que no son los mismos del Ceresol, pero vienen de otro ministerio. La Agencia Pública de Oaxaca ha recibido una parte de estos recursos, y uno de los apoyos principales es un ayudo que se llama el Fondo de Migrantes, que existe desde el 2011, du Secretariat d'État de la SAT, Secretaria de Crédito de Hacienda de Crédito Público. Y son migrantes que reciben transferencias de dinero, remesas, donde se especifican que se presentaron y sufren de marginalización y tienen un retraso social, y un cuarto de la población en el extranjero. Entonces, a eso quería llegar, es que en el caso de 5 minutos, no logró hacer con este sistema, cambiar esto. Estos ayudos para los retornos, el retorno decide otorgar estos apoyos de retorno a las personas que tienen una matrícula consular, es decir, un documento de identidad proporcionado por el consulado mexicano en Estados Unidos, sea cual sea su estatus migratorio en Estados Unidos. Es del registro consular y su dirección en Estados Unidos, entonces de su presencia en Estados Unidos en un momento dado. Entonces, eso se puede utilizar para hacer trámites. Este documento distingue los apoyos estatales para migrantes. Este apoyo es para proyectos productivos, proyectos productivos de capacitación,
hubo 40 millones de pesos en Oaxaca. Entonces, 2 millones de dólares más o menos. 200 millones de pesos en Oaxaca. 400,000 dólares más o menos. Entonces concierne a 200 familias de 800 que lo pidieron. Este proyecto, que se supone que es un proyecto para migrantes de retorno, se dirige a los migrantes que tienen el documento consular, tanto como a los otros. También quería hablar de lo que puede tener acceso, quiénes pueden tener acceso a estos financiamientos. En el caso de estos proyectos productivos de estas categorías de migrantes, son familias de migrantes. Entonces, para que se considere el dinero o el apoyo que va para los diferentes, para los migrantes de manera general, para que se consideren los apoyos hacia los migrantes de retorno, se dirige a las mismas personas. Es muy difícil distinguir los unos de los otros. Entonces, es la matrícula consular que los va a distinguir. Entonces, cualquier tipo de migración. Para terminar, porque ya no tengo tiempo, la segunda parte sobre cómo la gente conoce sus servicios y cómo se movilizan para sus recursos. Lo que decía al principio, las personas conocen estos servicios que existen desde más o menos 2004 y ha aumentado mucho en los últimos 5 o 6 años de manera aleatoria. El Estado los regresa a sus servicios, son información recolectada al azar. En qué momento las personas utilizan estos recursos y cómo los utilizan, todo eso depende del encuentro de situaciones individuales, de pérdida de empleo, quizás en Estados Unidos, pero también de una pareja que no va bien, un padre o una madre que fallece en México, situaciones de una depresión, que alguien que tiene depresión, que no está bien, y el encuentro con obras públicas, que una obra pública que ha evolucionado mucho en los últimos años. La conclusión, regreso a lo que dije al principio. Cuando se trata de preguntarse sobre la renta del retorno, no tengo el sentimiento de que sea verdaderamente una renta, es decir, el dinero que entra de algún lado, y me parece que difícilmente podemos hablar de fondo de renta o de renta migratoria. Para decirlo con algunas palabras, voy a resumir lo que dice el director actual del Lyon, que es un director de Oaxaca, y dice que lo que hace el Estado es que les devuelve un pequeño algo, lo que el migrante merece. Se trata no realmente de una renta, sino de devolver algo a personas que envían mucho dinero, que han ayudado al país y gastan en su propio municipio construyendo casas, o con empresarios que gastan en su estado. Entonces, en el fondo, la idea es que no es verdaderamente una renta, sino una devolución de parte del Estado. Lo siento si fue muy
confuso. Perdón por la confusión. Perdón por la confusión, pero me costó mucho trabajo. J'ai eu beaucoup de mal à faire la présentation. Bien, bueno, ahora me corresponde comentar los trabajos que leí. Son trabajos muy ricos, muy complejos. Entonces, me parece muy complicado comentar cada uno de ellos de manera particular. Entonces, lo que voy a hacer va a ser destacar una serie de puntos que me parecen importantes, que quizás sean puntos comunes, aunque luego pueden rechazar, digamos, esta idea tanto los ponentes como ustedes, pero creo que de las ponencias destacan varias cuestiones. Primero, la complejidad del cuadro de actores que están involucrados en el tema de la migración. Son actores de distintos niveles, con distintos objetivos y que actúan con racionalidades distintas y en ocasiones, como ya lo vimos antes, contradictorias. Y esto me parece que cualquier estudioso de la migración tiene que tomarlo en cuenta para no caer en una descripción o en análisis demasiado simples. Tenemos, por supuesto, los migrantes, pero también sus familias, los gobiernos, toda la legislación de normas nacionales, transnacionales, el papel de las asociaciones civiles, el papel de los aparatos del Estado, que también es muy diverso, policías, aduaneros, funcionarios de migración, etc. Es decir, quizá la idea que en algún momento alguien pudo tener de que esto se trataba de una negociación o de una relación simple, binaria, entre migrantes y quizá dos gobiernos de dos países, si alguna vez existió, bueno, pues evidentemente pasó a la historia. Asimismo, los territorios, los países tampoco cumplen, por decirlo así, una única función. Son países de migración y de tránsito, la mayoría de ellos. Los migrantes se mueven no solo entre un país expulsor y uno receptor, sino a veces entre diferentes países. En México durante mucho tiempo se dijo que la migración era principalmente circular, pero en este momento se tiende a pensar que hay, como comentó Agustín Escobar, personas mucho más asentadas en los Estados Unidos. Esta cantidad de situaciones diferentes hace que los conceptos mismos, y lo hemos visto en estas intervenciones, sean puestos a discusión. Movilidad, migración, migrantes de retorno. ¿Hay retorno? ¿No hay retorno? En fin, es un debate que se está produciendo y que se está dando. Y además se da porque, como se comentó, por ejemplo, a Michel Ager, y en la reunión de la mañana se dijo, todo esto tiene, el concepto que se utiliza tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones afectivas, etc. Es decir, ya lo sabemos, pero en este caso creo que es evidente, los conceptos no son inocentes, ¿no? Tal vez, y dije que no quería simplificar, pero ahora creo que lo voy a hacer, la contradicción fundamental del fenómeno migratorio es la que atañe a los objetivos de control de los gobiernos y a la represión directa o indirecta de la migración, por un lado, y por otro lado al cumplimiento de las normas referentes a los derechos humanos. Quizá aquí es el choque fundamental. En la ponencia de David, por ejemplo, se relata de manera muy detallada la forma en que Estados Unidos y México, bueno, Estados Unidos invierte en tecnología y México con su ayuda invierten en entrenamiento, el control es cada vez más sofisticado, sobre todo para los de fuera, para los migrantes de otras nacionalidades, y pareciera que se tiende a conformar una estrategia, entre comillas, limpia. Sin embargo, al mismo tiempo que vemos todo este control sofisticado, sabemos, por lo menos en nuestra realidad, ¿no?, que los migrantes sufren cotidianamente las extorsiones, los secuestros, violaciones continuas a los derechos humanos. Es decir, hay como una especie de contraste entre cierta complejidad en los diseños de política y al mismo tiempo prácticas realmente pues condenables, ¿no?, y rechazables.
En este panorama relativamente tenso y contradictorio, sin embargo, también las ponencias tanto referente a Níger como la ponencia de David parecen insinuar que la lógica de la seguridad se está imponiendo a la lógica humanitaria y a la lógica de los derechos humanos. Todo esto se complica además porque los migrantes ya no solo son nombrados como clandestinos, sino que también hay esta mezcla perversa de la migración y el terrorismo que justifica algunas de las acciones de control en determinados países. A pesar de lo anterior, como acaba de mencionar François, hay ciertas políticas de desarrollo, también en la ponencia de Agunay y Florence se ve, ¿no?, estas políticas de desarrollo que ellos dicen precarias, insuficientes, pero que siguen existiendo y que probablemente son una forma de legitimación para los gobiernos, ya sean centrales, municipales, etcétera. Bueno, otro punto que quería tocar y que se mencionó de alguna manera es que hay un cambio, un trastoque de la espacialidad. ¿Dónde están las fronteras? La frontera es esto que vemos algunos todos los días aquí al lado, o realmente son estas fronteras virtuales de control de pasaportes, de pasajes de avión, etcétera. Las fronteras virtuales, ciberfronteras, etcétera, ¿no? Entonces este también es, desde el punto de vista analítico, digamos, un desafío. Un asunto también que me parece importante es que los trabajos que acaban de mencionarse aquí reflejan situaciones muy cambiantes, son situaciones muy fluidas donde los gobiernos tienen que estar o crean, digamos, programas constantemente, nuevas instituciones, y yo no sabría evaluar si tantos cambios son positivos o en realidad expresa como una cierta incapacidad de adaptarse a situaciones muy cambiantes, que van desde crisis económicas, guerras, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente me parece que algo que también quedó de manifiesto, tanto en estos trabajos como en los de la mañana, es la gran importancia de los medios de comunicación. Es decir, una cosa son las políticas, las acciones, los programas, y otra cosa son las imágenes y los mensajes que se transmiten globalmente, ¿no?, a través de distintos medios de comunicación. Michel Lagier demostraba cómo una fotografía puede tener un efecto específico, ¿no?, y cómo una fotografía similar a los 8 días o a los 10 días en realidad no tiene ningún otro efecto. Creo que este también es un tema que habría que tomar muy en cuenta, ¿no?, porque además es bastante complicado. Bueno, estos serían mis pues no conclusiones, pero mis remarks acerca de los 3 trabajos. Me parece que todos ellos tienen un gran valor y una gran riqueza, y sirven también para poner en comunicación, para hacer dialogar a territorios diferentes, a situaciones y problemáticas diferentes. Pues eso es lo que yo aprendí, es un poquito de lo que yo aprendí leyendo estos trabajos. Ahora tenemos unos minutos para que ustedes, que son los verdaderamente... A ver, solo he mirado para aquí, pero hay... por favor, Ana María Chávez. Estaba dudando entre Rosa María y Ana María. Perdón. Casi se parece, pero no te Perdón, bueno. Muy No, afortunadamente que no. Rosa la bonita o Rosa la lejana o algo por el estilo. Bueno. A Busquín le dijeron Pablo Escobar. Por eso yo estoy diciendo, ¿no? No, a mí me parece que hay otro tema que también es muy importante, que está cruzando aquí en estas dinámicas, en estas nuevas dinámicas de la migración, y que tiene que ver ya como la conjugación entre la migración y el refugio. Yo un poco recordando lo que señalaba David, por ejemplo, y de las entrevistas que he realizado en algunos albergues con hondureños o con salvadoreños,
en particular sobre ellos, ¿no? Es el tema, vienen, cruzan por México, pero los centrales que no pueden regresar a sus países, que es un poco lo que pasa también acá. Perdón si no hablo en francés, ¿no? Pero, y eso no cuenta, o sea, van a regresar y los van a matar, pero por eso tienes tan pocas cifras de solicitudes o de otorgamiento de refugio en México, por ejemplo. Entonces, y está esta política esta de frenar todo el paso de los centroamericanos para que no pasen, particularmente los del Triángulo Norte, para que no pasen al otro lado, ¿no? Pero si vemos las estadísticas, por ejemplo, ¿qué lugares ocupan Honduras y Salvador a nivel mundial de violencia? Son de los primeros países. Entonces creo que ahí sí tenemos que ir viendo esto y analizar a partir de incluso de nuevos conceptos, pero el tema migración-refugio. Creo que ya no solo quedarnos en la parte de migración, sino verlo, cómo se están conjugando. Incluso los migrantes mismos nos dicen voy a buscar refugio, pero es en su interior lo que están haciendo. Entonces, y digamos, eso es lo que yo vi, por ejemplo, también en el caso de Níger, ¿no? Y que tienes allá el otro tema también de los organismos que apoyan y qué apoyo estamos hablando. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. ¿Se pueden presentar? Je suis Delphine Perrin de l'Université d'Aix-Marseille. J'ai une question pour Aruna et Florence, une question pour David, et puis je commence peut-être par un élément pour la présentation de Françoise, en rapport avec la présentation de Françoise sur la notion de rente, parce que quand on prend plus macro, justement, on peut parler de rente migratoire pour l'État qui peut utiliser la pression migratoire, par exemple, sur... Bon, ça, c'est pas de moi, hein, c'est des géographes... j'avais pas donné parce que... Son- pero hay una noción de renta que beneficia al Estado y la presión migratoria de sus propias naciones y de los que salen de otros países para negociar estas cosas con el país de destino final. Entonces, las preguntas rápidamente para Florence. Usted ha hablado de los actores para una definición de una política migratoria, pero también ha hablado de actores externos, la Unión Europea, España. ¿Qué pasa con los actores internos? Usted mencionó también un conflicto entre el asunto, entre el Ministerio de Asuntos Interiores y otros, o si hay migrantes que entran en el debate. Y una pregunta para David, porque nuestro trabajo es muy cercano a lo que usted hace. Me llamó la atención la pregunta de la cuestión de la detención por parte de México de los centroamericanos. ¿Sobre qué base? ¿Porque estaban en situación irregular en México o simplemente porque buscaban salir de México pero no creo que sea el mismo caso en México que en la Unión Europea, por ejemplo? Una une question sur la délégation de tâches, les contrôles, etc. El discurso en México es que no, por supuesto. Entonces quisiera saber si tú, en tu trabajo de campo, digamos, del otro lado, ¿cuál es el discurso norteamericano de esto? Porque viste una cita de alguien, El subsecretario. entonces un poco frente al discurso
aquí en México, que no es cierto, no hay ninguna delegación, no pasa nada, somos nosotros los que decidimos todo, pura autonomía, etc. ¿Cuál es el discurso del lado norteamericano? Había la persona que estaba al lado de usted quería preguntar. Si vous pouvez vous présenter. Et si vous pouvez prendre aussi le micro parce que c'est enregistré. D'accord. Alors Sophie Bavard de l'IA. Mais c'est pas pour le gouvernement. C'est un enregistrement. O sea, no se graba. Sophie Bavard. La pregunta era porque nos puso en la boca la pregunta del Estado, la cuestión del Estado, cuál es el margen de maniobra. Entonces quisiera preguntarle, porque no tuvo tiempo, y también informarme sobre el margen de maniobra, porque Europa confía la gestión de fronteras a Níger gracias a su estabilidad política. Entonces quisiera que nos hablara un poco más de la estabilidad política en Níger. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas fronteras de Europa se gestionen por Níger? ¿Qué es lo que hace que estas políticas lleven a esto? Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Marruecos, que es también otro buen alumno sobre la gestión de fronteras, es porque nos permite tener un apoyo. Cette personne, et puis Guillermo, et puis on termine. Tenía una pregunta para Françoise. Usted ha hablado mucho de los apoyos para migrantes. Todo esto es financiado por el Estado, porque también estamos en una perspectiva comparativa, trabajamos sobre la misma temática y lo que vemos es que es muy diferente. Tenemos apoyos para retorno que son aportados por instituciones internacionales normalmente, y luego para el regreso al trabajo, pero también es un recurso de migración. Hablamos de renta de recursos de instituciones privadas, pueden ser transportadores o que participan a estos retornos, puede ser también asesores, expertos que acompañan el retorno y los ayuda a los migrantes a implementar proyectos, planes de negocios. Y entonces está la emergencia de un mercado de personas que se emplean como parte de esta industria, con todas estas estructuras privadas ya estructuradas. Yo quería saber si eso está muy fuerte aquí. Buenas tardes, Aida Silva, soy profesora de UABC. Je suis professeur à l'UABC. C'est une question pour David, semblable à la question du docteur. Où est la responsabilité des États-Unis dans ce système établi avec le Mexique, avec l'externalisation des frontières? Qui le met en question ou qui y qué organismos o instituciones tienen una capacidad para revertir este tipo de inercias? Gracias. Mirando para allá. No, seré breve. No, bueno, quería hacer dos preguntas, una a Florán y a Aruna. Hablaré despacio. Sí, y tiene que ver un poco con lo que se ha planteado. Aquí llegan pocas noticias sobre la región, pero lo que suele llegar es Al Qaeda en el Magreb,
la dificultad de la amenaza terrorista en toda esta región, fronteras porosas. Luego está la cuestión de Ansawat, la revuelta tuareg de hace unos años. Y ustedes tienen una imagen valiosa porque viven allí, pero me gustaría si todas estas cuestiones, que son las que nos llegan por los medios de comunicación aquí, ¿no? a este lado de Occidente, sobre terrorismo, revueltas tuareg, fronteras porosas, fronteras problemáticas, o sea que lo que pasa en Malí afecta a Níger seguramente. Un poco si nos podían dar datos sobre eso, ¿no? Sobre cómo gestiona Níger sus fronteras, por ejemplo, con Malí, ¿sí? Que tienen este tipo de problemáticas, ¿no? Que insisto, son las que nos llegan acá. No dudo que haya otro tipo de datos, pero es lo que, y lo eché a lo mejor en falta, ¿no? Que a lo mejor hubieran hablado de ese tipo de factores perturbadores que también afecta a la migración. Y la otra era para David, sobre la metáfora colchón, que yo creo que se queda corta, y entonces la pregunta va por ahí. Sí, México, o la famosa metáfora de la frontera vertical, ¿no? La cuestión es que México está maquilando seguridad migratoria y control migratorio desde hace 16, 20 años, ¿no? Entonces eso ya es algo como que estructural. A eso lo llamamos colchón. No, yo creo que la metáfora se queda corta, ¿no? Es una esponja, porque hay mucha población migrante que la va absorbiendo México y que luego la devuelve para el sur. Es un agujero negro, lo de los migrantes que desaparecen, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo creo que no deberías de ser conservador con la metáfora y atreverte a utilizar las 4 o 5 metáforas que están interviniendo, ¿no? en la gestión de la migración por parte de México, tanto por parte del Estado como también pasivamente. O sea, si dejas que el crimen organizado también monte sus filtros y también controle, o sea, ya hay ahí, no creo que sean parte del colchón, sino que exige otro tipo de metáfora. Y para redondear el modelo, ¿no? Quiero que luego me des tu opinión, ¿no? Sobre todas estas complejidades, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo en el concepto general, pero creo que al aterrizarlo hay más riqueza que podrías explotarla, ¿no? Y yo creo que en tu modelo debería de entrar también, no solo México es el colchón, la esponja o lo que tú quieras, sino que en la franja del sur, tanto los Minuteman como los Ranch Rescue a principios de siglo, o sea, que cuando hay organizaciones que también asesinan migrantes o los intimidan o los detenían, esos también juegan un papel dentro de la metáfora de colchón, ¿no? Entonces yo te diría, o sea, te comento, ¿no? Para saber tu reacción. Yo creo que también en tu modelo metería a estas organizaciones, los Minuteman, los Rescue, pero también los demás que hay en México, y que la metáfora de colchón no le hace justicia, ¿no? Tu opinión, ¿no? Sobre toda esta complejidad, que sí la aludiste, pero que me parece que podrías ser más atrevido y creativo. Bien, entonces, Florence, Aruna, responder también brevemente. Merci. Je remercie tous ceux qui ont Donc, agradezco a todos los que me hicieron las preguntas. Quiero contestar 2 o 3 preguntas. Las demás voy a dejar que Florence complete. Sobre la sociedad civil, hay una sociedad civil que existe. Quizás no tuve tiempo de exponer, pero digo que en el comité que se implementó sobre las políticas nacionales de migración no había sociedad civil, pero después se amplió a sociedades civiles que son CRASPI. Es una asociación, una ONG creada por jóvenes
para luchar contra la migración clandestina. Y después tenemos la CORNIC, que es la Coordinación de Costa del Marfil. Es una organización que existe, reconocida por el Estado desde 2012. Y al principio fue creada por mujeres, migrantes repatriados del patrimonio de Libia, 15.000 millones de personas, y pedimos a los migrantes que formaran una asociación, en un grupo mixto de mujeres migrantes para que beneficiaran de esos fondos. Desafortunadamente el tiempo no me permitió hablar más de eso, pero ya tiene mucho tiempo. Pero eso existe, y este actor es muy activo, lo vemos en todas partes. Es un locutor muy importante en el Estado, y tenemos muchas otras estructuras que no son necesariamente una parte importante del proceso político, pero que sí intervienen en un espacio alternativo para los ciudadanos, que luchan por la promoción de los derechos de migrantes. En cuanto a la estabilidad en Níger, es verdad que Níger es un estado frágil, pero cuando vemos el espacio a un lado, que es Mali, que escapa al control del Estado, y que prácticamente podemos decir que no tienen Estado, y en Nigeria también con los problemas. Níger es un país, aunque frágil, es más o menos, podemos ver los dispositivos implementados para luchar contra el terrorismo, que toman un lugar importante en Níger. Esta función plantea problemas por las elecciones presidenciales. Hubo mucha trampa, pero no queremos que haya problemas en el cambio de régimen. Entonces es un estado frágil que es más o menos precario, pero en estas zonas, cuando vemos lo que pasa a un lado, en Nigeria, en Mali, podemos implementar las políticas del espacio que tienen los americanos y los europeos. Hemos hablado mucho, hemos hablado del concepto de la sociedad civil. Tenemos en la seguridad hay una instrumentalización por el Estado, y les hablé hace rato de esta lucha contra la inmigración clandestina. A 443 mil personas, y para el Estado, y también para la estructura de la sociedad, de la ONG, y podemos decir que es válido también. Cuando vemos lo que pasa en Níger, hay muchos financiamientos que esta estructura ha podido movilizar a esta estructura que funciona sobre la base como esto que es financiado por la Unión Europea a nivel de Níger. Voy a dejar la palabra a Florence para que termine.
para decir algunas palabras sobre la posición un poco ambigua de Níger en esta historia, porque hay una continuidad con lo que acaba de decir. En un momento dado no tenemos necesariamente los medios, no estamos en México. Desde una perspectiva económica y política, desarrolla su propia política migratoria autónoma con respecto a la Unión Europea, pero hay un margen de maniobra y eso plantea un problema. Lo que pudimos hacer en el caso de Europa, por ejemplo, el único margen de maniobra es arrastrar los pies, y eso funciona bastante bien. Y lo que pasa es efectivamente Níger necesita, estamos en un contexto donde hay cada vez más desarrollo que está condicionado a los migrantes y a las políticas migratorias. Níger está dentro de eso. Entonces es un poco esquemático, pero así está la cosa. Ahí está este lado de buen alumno y todo lo que hemos podido decir sobre el discurso de los clandestinos, que es problemático también, pero el gran problema de Níger es que los antiguos de África del Oeste, de este espacio, es un espacio de libre circulación. El Níger está entre dos fuegos, ha firmado los acuerdos y a partir de ahí todos los que salen pueden circular libremente y entonces se instalan en Ghana, etcétera. En un momento dado no pueden, no tienen la posibilidad de ir en contra de los acuerdos de la CEDEAO, porque la Unión Europea busca y quiso reatribuir esos fondos de repatriación, que en realidad es una palabra bonita, pero son expulsiones. La mano de obra está ahí, entonces arrastrar los pies, es decir, sí, pero es la norma de Nigeria. Entonces la cooperación de la policía, eso concierne a Níger. Eso está relacionado con el problema de terrorismo, etcétera. Entonces hay muchos movimientos ampliados en la zona subsahariana. Entonces ellos tienen otra cosa. Hay realmente un vínculo entre esa idea de migración y la idea de seguridad, porque la seguridad también se encuentra. Entonces, en Níger es lo que se tiene que controlar. Entonces, el control increíble es el ejército francés y americano, y que ahora tienen drones y vigilan. Lo que pide el gobierno de Níger es la creación de nuevos puestos fronterizos entre Nigeria y Níger, y entre Libia y Níger. Entonces, eso lo que tenemos actualmente en el desierto es la función es dejar el paso de migrantes. 5 militares ven a los migrantes, son 300 personas y 10 carros. En un momento dado los dejan pasar porque no tienen los medios para regresarlos. Entonces hay una especie de juego. No sé cómo traducir eso al español, pero entre dos cosas opuestas. Estamos en un juego, entonces estamos un poco enfrente. De ahí el empleo de la renta, que la renta en un momento dado era el dinero de desarrollo. Tenemos esa necesidad, pero también la necesidad de proteger a los migrantes y los que están en ese espacio. Y les études.
Es mi agenda de largo plazo entender eso mejor. Y creo que hay una teoría de etapas que puede aplicar aquí, que los que están huyendo de la violencia en la primera etapa simplemente están buscando dónde llegar, donde sea. Pero en la segunda etapa están pensando en cómo mantenerse, en la reunificación familiar, otra serie de consideraciones que lo hacen ver más como cualquier otro migrante laboral. El problema para los centroamericanos que llegan a México es que a lo mejor encuentran aún más violencia en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, que en sus sociedades de origen, que como comentas son las sociedades más violentas del mundo en cuanto a sociedades en paz. ¿Cuál es la base legal de detenerlos? Pues hace varios años México quitó las penalidades legales para la entrada ilegal y la presencia ilegal. Entonces, según las estadísticas oficiales, no hay detenciones, hay alojados, hay presentados ante la autoridad. Ya no hay centros de detención, hay estaciones migratorias. No hay deportaciones, hay devoluciones, hay todo el vocabulario orwelliano que existe en Estados Unidos. Pero en mi presencia hablé de detenciones y deportaciones porque considero que es importante mantener una sana distancia entre las categorías del Estado y nuestras categorías como analistas. Alguien me preguntó sobre ¿cómo es que los norteamericanos hablan de eso abiertamente? Históricamente no lo han hablado abiertamente. Los diplomáticos norteamericanos saben que es un tema muy sensible en México por la historia de intervención, el robo de Texas, todo eso. Entonces, es solamente en los últimos años que se habla abiertamente de eso. Y está cambiando. Y creo que está cambiando porque hay una convergencia entre los intereses del gobierno mexicano y estadounidense. Y la última vez que Obama recibió a Peña Nieto en la Casa Blanca, le agradeció su ayuda en el freno de la famosa ola de centroamericanos. Entonces, está cambiando. ¿Quién tiene la responsabilidad para estas políticas? Bueno, se puede responder de varias maneras. En los datos empíricos concretos, no hay mucha discusión sobre eso en Estados Unidos. No es un secreto, pero tampoco se habla mucho de eso. La Fundación Ford y la Fundación MacArthur, Soros Open Society, están patrocinando varios estudios sobre el tema para pues ver cuáles son los efectos y luego empujar esta información en los medios masivos. Es interesante que este lado humanitario también está financiado por los norteamericanos, no es el gobierno, son las fundaciones. También en el Congreso norteamericano hay una bola de congresistas que están preocupados por el uso del dinero de la Iniciativa Mérida en la violación de los derechos humanos en México y han atado estos fondos al récord del gobierno mexicano, especialmente el ejército. Pero el debate ahí tiene más que ver con la guerra contra las drogas que estos esfuerzos de control migratorio. Y para mí, uno de los motivos, igual que para muchos de ustedes, me imagino, de hacer este tipo de trabajo, y estoy escribiendo un libro sobre cómo los norteamericanos, los canadienses, los europeos también en Australia están utilizando métodos de control remoto porque quisiera hacer más visible a lo que los gobiernos están tratando de esconder. Sylvie, non, juste pour l'instant, moi j'ai pas eu. Alors la migration apporte évidemment, permet à des tas d'entreprises de fonctionner, mais la migration permet à des entreprises de fonctionner, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vu que le retour ait produit la même chose. C'est pas forcément parce que l'État a des aides qui sont quand même des aides ponctuelles
peut-être parce que les gens se tournent plus vers les ressources familiales et sociales. Más hacia recursos habituales, pero por el momento no, pero eso puede llegar. Bien, pues creo que hemos llegado al final. Agradecemos muchísimo a los ponentes sus magníficas participaciones y a ustedes su presencia y sus preguntas, y les esperamos a las 3, ¿verdad?